Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Hoy dedico el programa a mi amigo Juan Antonio, que esta madrugada falleció su padre, que se llama Antonio, y bueno, pues pido a los oyentes una oración por el alma de Antonio. Tenemos hoy un programa muy especial que hemos preparado con muchísimo cariño. Hoy entrevistaremos a Salvador Fernández. ¿Por qué? Porque la nave Artemis II acaba de dar la vuelta a nuestro satélite la Luna y está volviendo. Salvador Fernández es jefe de proyecto de equipos electrónicos que van embarcados en naves espaciales y satélites, también en el Artemis II. Él también es jefe de proyecto de Airbus de la unidad de potencia del motor iónico de la misión a Marte llamada Mars Sample Return. Con él vamos a hablar de la actual misión a la Luna, Artemis II, de las misiones a Apolo, de las futuras misiones a la Luna, a Marte. Luego tendremos las secciones habituales, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, R al cuadrado, el profesor Ignacio del Villar con la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que espero que nos dé tiempo a todo, porque tenemos hoy muchísimas cosas. R al cuadrado, Ruth Ramírez, creo que ya lo he dicho, Luis Antequera nos explicará por qué hoy no es un día cualquiera, y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas. ¿Saben ustedes que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros? ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el, cojan papel, cojan bolígrafo, 64 9 888871. Sí, son 4 8 y 71 también es 8. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64 9 888871. Sí, son 4 8 y 71 también es 8. Hoy quiero saludar muy especialmente a Isabel, que le he dicho que le saludaría, que me ha dejado pasar cuando yo estaba haciendo cola en el supermercado para mi cena y me dice, uy, pues yo nunca he escuchado Diálogos con la Ciencia. Pues esta noche espero que sí. Y lo siento, Isabel, no te había avisado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no podrás apagar la radio hasta las 2 de la mañana, porque vas a ver lo que te vamos a contar de la misión que está ahora volviendo a la Tierra, de dar la vuelta a la Luna. Te va a encantar. Saludamos también a Patricia, que está en Madrid, a Zoa, que está en Palamós, a Juan Antonio, de la Franca de los Barros, a Pepita y Vega, que está en Turis, a Albert de Cerdañola, a Pedro y Maite de Nules, a Salvador de Mallorca, a Claudia de Salamanca, a Paco de Herrera de los Navarros, a María del Pilar de Murcia, a Inmaculada, que está en Gandía, Carmen y Pepe, que están en Santander, Rosario, que está en Las Arenas, que sé que te gusta que te llamen Charo, a veces me despisto. Alguien de Las Palmas, que no creo que no me pone quién es, me dice Feliz Pascua de Resurrección, me dijo hace unos días, pero ahora mismo no sé quién es. A Raúl de Laredo, a Giovanna de Quito, Ecuador, abrazo fuerte al otro lado del charco. Mercedes, que está en Bilbao, Carmen de Cáceres, Luis de Córdoba, Javier de Vigo, Brian, Mónica, Aaron y Connor, que están en Londres, abrazo fuerte. Además, luego participáis vosotros, me parece, en la radio. Doris de Zaragoza, Esther de Siruela, Vicente de la Hoz, que está en Mataró, Teresa de Valencia, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, Josefina de Ponferrada, Rosa, que está en La Rioja, Gustavo de Oviedo, José Ramón de Logroño, Fernando de Guadalajara, Rafael del Puerto Santa María, Josefina, Pedro de Cieza, Fernando de Valencia, Silvia de Salamanca, María de Ciudad Real, Concha también de Ciudad Real, María José de Granada, Antonio, que está en Casariche, Carmen de Valencia,
Pepe y María Ángeles, que están en Montequinto, Juan José, que está en Guadalajara, Tomás de Plasencia, Genaro y Pilar, que están en Salamanca, Bernardino, que está, pues no sé ahora mismo dónde estás, Bernardino, tengo aquí tu apellido, pero no quería decir tu apellido. Bienvenido, que está en Vilaseca, Sandra, que está en Madrid, abrazo fuerte, Íñigo, que está en Valladolid, Charo, de Algeciras, Emilia, que está en Alicante, Inma de Zaragoza, Pilar de Coria, Miguel de Jerez de la Frontera, Francisco, que está en Santander, Salvador, que está, no sé dónde está Salvador, pero abrazo fuerte, José Antonio de Jaén, Mauro de la Isla de La Palma, Gema, que está en Madrid, con una M, Concha de Murcia, Pedro de Alcalá de Henares, Paloma de Madrid, Isabel de León, me pone Isa, no sé si prefieres que diga Isa o Isabel. Abrazo fuerte en cualquier caso. David de Astrada, Galicia. Raquel, que está en Vitoria. Sándor, que está en Jafrán. Estrella, que está en Salamanca. Neri, que está en Madrid. Luis, que está en Logroño. Carmen de Valencia y Rosario de Sevilla. Si me has saludado y yo no te he saludado, pues discúlpame, porque son cosas del directo. A veces pues tenemos muchas cosas encima de la mesa y me lío un poco. Ya es la hora Bond, las 007. Allá vamos con la entrevista de la semana. Prepárense que hoy les va a encantar. Vamos y volvemos a la Luna junto con los astronautas. Que claro, yo quería entrevistar a los astronautas, pero les he llamado y estaban comunicando. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y esta noche tenemos aquí a Salvador Fernández. Él es jefe de proyectos de equipos electrónicos que van embarcados en naves espaciales y en satélites. En concreto, alguno de sus equipos, hablaremos de ello, está ahora embarcado en el Artemis II. También es jefe de proyectos en Airbus de la unidad de potencia, atención, del motor iónico que llevará la nave con la misión a Marte, Mars Sample Return, aunque nos tiene que contar muchas cosas ese proyecto del que alguna vez ya hemos hablado. Con él queremos hablar de la actual misión a la Luna, Artemis II. También mencionaremos, cómo no, las misiones hace más de 50 años, las misiones Apolo, y de las futuras misiones a la Luna y a Marte. Buenas noches, Salvador. Sí, hola, ¿qué hay? Buenas noches. No sé si te he presentado bien o he metido la pata en algo, porque la verdad es que son tantas cosas que ya casi no sé cómo presentarte con tantas cosas que estáis haciendo. Bueno, quizá lo primero que te querría preguntar yo, a ver, el ser humano fue a la Luna hace 50 años. Todos aquellos que crean que no, les voy a quitar esa idea de la cabeza de un plumazo, que se dejen de tonterías. Había miles, del orden de 5.000 científicos involucrados en esa misión, en la misión Apolo, por todo el mundo. Había estaciones de seguimiento en muchísimos países, porque claro, la Tierra va girando y no se le puede seguir desde un único país. Entonces había mucha gente siguiendo a la nave. El ser humano estuvo en la Luna. Hay otras pruebas, hay muchísimas pruebas de que el ser humano estuvo en la Luna. Se ha visto lo que ahí dejaron. Cuando una de las naves que estrellaron contra la Luna, en la órbita de caída, se le hizo pasar por encima. Les puedo contar anécdotas de lo que vieron, porque es muy interesante, pero no quiero entretenerme ahora con eso. Bueno, fuimos a la Luna, ojalá hubiese sido yo, pero bueno, en la misión Apolo, y ahora hemos vuelto sin alunizar. Diferencias entre la misión Apolo hace 50 años y Artemis actual. Pues
Bueno, la verdad que sí, efectivamente fue hace 50 años y con la tecnología de hace 50 años la verdad que fue increíble. Ahora también es complicado, pero imagínate, hace 50 años. Pues las principales diferencias, en primer lugar, es la propia geopolítica, que era distinta hace 50 años a la de ahora. El objetivo de hace 50 años era una carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, era ver quién llegaba antes y ponía un pie en la Luna, y ya está. El objetivo era simplemente poner un pie, dejar la bandera y poco más. Se trajeron muestras lunares y demás, pero no era para permanecer allí. Sin embargo, ahora el objetivo de ahora de la misión, que aparte que ya no es una misión multinacional, ya no solo está Estados Unidos. De hecho, Europa está colaborando bastante en esta misión. El objetivo ya es crear la ciencia necesaria y la infraestructura para quedarnos en la Luna, quedarnos a hacer una base permanente para estudios de la Luna y para futuras misiones a otros planetas, que entre ellos, por supuesto, el primero será Marte. Y, o sea, en ese sentido ya es una diferencia abismal. Ujú, Y luego, tecnológicamente, pues, por ejemplo, el cohete Apolo, que era inmenso, era de 100 metros de altura. ujú, Tú imagínate, 100 metros es bastante grande, la verdad. Era un cohete que en esa época no era reutilizable, cada cohete se utilizaba por alguna vez y ya está. ujú. En este caso, el cohete que utiliza la nave Orion, pues tiene las fases de los dos boosters principales, son reutilizables, de Ujú. modo que pues es más ecológico, en el Eso, fondo, eso, ¿no? eso ya se vio en las lanzaderas, ¿no? Las lanzaderas Sí, iban con no sé si eran los mismos o parecidos, que se han estado reutilizando y funcionó, la verdad, sí, bastante bien. Y además es un ahorro muy importante. Economía circular, que hemos hablado es, aquí en el programa a veces de economía circular. Voy a aprovechar para saludar a un oyente que nos escribe ahora mismo desde México, David, y abrazo fuerte. Y pues ya que nos escribe desde sí. tan lejos. Bueno, yo sé que vosotros habéis trabajado con vuestros equipos en muchas cosas, pero por ejemplo, una de ellas es importantísima, que es lo que es la climatización del espacio donde están los Sí, astronautas. Y quiero recordar que la perrita Laika, que con tanto cariño hablamos de ellos, mucha gente se piensa que a la perrita Laika no le pasó nada. La perrita Laika, en cuanto al poco tiempo del despegue, el espacio donde estaba ella se puso a 200 y pico grados y evidentemente murió de forma instantánea. Ocurren cosas sí. muy curiosas con la temperatura cuando uno está en un aparato así. ¿Qué Ujú. temperaturas ha habido en el exterior de la nave en esta misión? Sí, bueno, el espacio, por supuesto, no es compatible con la vida humana, las condiciones ya de temperatura y, por supuesto, no hay aire, que también. Entonces, en este caso, la temperatura mínima pues es de unos menos 200 grados centígrados y cuando da el sol pues se puede poner a más 100. O sea, estamos hablando de cambios térmicos que no están en la Tierra, esas temperaturas. Entonces, lo que tenemos que conseguir, aparte de tener en cuenta que la pared de una nave de este tipo es de unos cuantos, vamos, es bastante fina y delgada, ¿eh? O sea, que no es, pero bueno, eh, Y es metálica, entiendo yo, que transmite rápido el calor. O sea, el calor se escapa rápido y vuelve rápido, por sí, lo que sería, bueno, por lo que sería la chapa. Luego tendrá sus aislantes. Pero sí, tiene aislantes, por supuesto, claro. y aluminio también, pero aún así es una diferencia térmica entre interior y exterior pues bastante grande. Entonces, vamos, concretamente nosotros en Airbus Crisa, lo que se ha construido ha sido, o sea, es el control térmico de esta nave, control térmico y de presión también, porque es control también para los fluidos, para el agua, para que no se congele el agua que van a beber los astronautas, y los aparatos electrónicos tienen que tener también una temperatura adecuada. Y entonces hemos hecho una unidad es una unidad de control térmico que lo que garantiza es que el interior de la nave sea habitable durante los 10 días que dura la misión y que el oxígeno también pues fluya y
y que sean condiciones habitables, por supuesto. Claro, hay algunos elementos de la nave que no pueden fallar. Por ejemplo, esto no puede fallar porque si en un momento a decir, oye, se ha estropeado el climatizador del coche, bueno, pues iremos sudando, pero en la nave esto no puede fallar, o sea, se estropea el climatizador y de repente los astronautas pueden estar sometidos a, pues como dices tú, menos 200 grados, o sea, no hay manera de sobrevivir, no hay manera, ninguna manera de sobrevivir a menos 200 grados, ni abrigo ni nada, o sea, es que no hay manera. O a más 100 grados, a más 100 grados es que el agua entra en ebullición, o sea, entonces es un equipo que no puede fallar. ¿Cómo No. aseguráis que equipos de este tipo no fallen? Porque esto no es Bueno, el aire acondicionado de un coche que se te estropea y bueno, pues vas echándote agua por encima. bueno, en este caso, cada nave Orion lleva 2 equipos Ujú, redundantes. En caso de que falle uno, está el otro, y aún así el propio equipo también lleva redundancias. ujú, O sea que la probabilidad de fallo es mínima, y aparte lo hemos, aquí en la Tierra lo hemos probado para que funcione en esas condiciones extremas. Es decir, bueno, nosotros estamos en Madrid, en Tres Cantos, y una vez que se fabrica, pues se prueba el equipo a nivel electrónico, por supuesto, que tiene que funcionar para que dé las señales, pero luego le sometemos a las condiciones que va a tener en el espacio. Simulamos el espacio. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, pues antes de salir de la Tierra, una parte muy crítica es el cohete. ujú, El cohete, un cohete de este tipo, pues produce unas vibraciones que cualquier equipo electrónico normal lo pones y se desarma, ujú, ¿sabes? Entonces tiene que aguantar vibraciones unas vibraciones pues, de bastantes Gs, ujú, y lo comprobamos con un equipo. Antes de fabricar el equipo de vuelo, fabricamos un equipo de calificación en el que le sometemos todavía a más, ujú, con un margen superior. Y luego, aparte de las vibraciones, que es lo primero que sufre el equipo electrónico este, y todos, vamos, es las condiciones térmicas. Las condiciones térmicas, tenemos un simulador térmico que simulamos el vacío del espacio, que el vacío del espacio es un vacío muy alto, es 10 elevado a menos 7 milibares, o sea que no hay casi. O sea, en este caso, el, cuando hay vacío, el tema de la conductividad térmica es distinta, es decir, si un componente electrónico se calienta, no le puedes enfriar con aire porque no hay, ujú. sino que tiene que ser a través de por conducción o por radiación. Entonces, le sometemos a muchos ciclos térmicos, simulando, pues eso, vamos a más 70 grados, a menos 40, lo ponemos en marcha cuando tiene que funcionar. O sea, estamos seguros que, a nivel de calificación, y luego ya los equipos de vuelo, los que están ahora mismo funcionando en esta nave, han sido sometidos también a vibraciones y a procesos térmicos en vacío. Y luego, otra de las cosas también que es importante no solamente es el tema de la temperatura y de las vibraciones, es el tema de la compatibilidad electromagnética. Es decir, tenemos que asegurarnos que cualquier otro equipo electrónico que esté cerca no produzca susceptibilidad en el nuestro, Ujú, y viceversa, que nosotros tampoco hagamos daño por radiofrecuencia ujú. a otros equipos. O sea, aseguramos que efectivamente el equipo va a funcionar durante pues eso, en las condiciones que va a estar ahora mismo, que está ahora mismo, porque Ujú. están ahora mismo funcionando, por supuesto. Vosotros habéis hecho lo que se llama la TCU, que es Thermal Control Unit. Sí, Eh, bueno, y es un poco lo que nos estás contando ahora. Hay que tener en cuenta que en una nave como es la Artemis 2 hay muchísimos equipos, hay muchos científicos trabajando, sí, muchas empresas. Eso no es que la NASA hace un cohete, no, la NASA hace un cohete, sí, a lo mejor es la que decide un poco, la que lleva la batuta, pero aquí trabaja sí, muchísima gente, en concreto vosotros estáis aquí en la provincia de Madrid, en Tres Cantos, me has dicho, ¿no? Oye, sí, y una curiosidad, porque se hablaba mucho de que en las misiones Apolo
no se había llegado tan lejos, no estaban mucho, sois los que habéis llegado más lejos y tal. ¿Cuál es la distancia máxima alcanzada por Artemis? Y no sé si a lo largo de la historia ha habido alguien que la haya superado o no. Pues mira, bueno, la, eh, primero en las misiones Apolo iban a alunizar, iban directamente a la cara visible de la Luna. Uh-huh. En este caso, Artemis lo que ha ido es a la cara oculta de la Luna. Uh-huh. Es decir, porque lo que en esta misión concretamente, con 4 astronautas, lo que se ha pretendido es probar que efectivamente todos los equipos y toda la electrónica y la nave funciona y que es capaz de orbitar la Luna. Lo que se ha hecho es una maniobra, es una órbita que se ha impulsado desde la Tierra hacia la Luna y se ha ido de manera que bordea la Luna, por decirlo así, y se ha puesto a una distancia de unos 6.000 kilómetros de la Luna, de la cara oculta. Entonces, entre los 6.000 kilómetros de distancia de la Luna más la distancia de la Luna a la Tierra, estos 4 astronautas han estado a 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Uh-huh. Es decir, son los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra en estos momentos, porque este récord lo tenían antes, que lo han conservado muchísimos años, la famosa misión Apolo 13, que Uh-huh. fue una misión que falló y que Sí. tuvieron que Con la frase esta conocidísima de Houston, Houston, tenemos un problema. Sí, efectivamente, pues estuvieron, como no pudieron alunizar, tuvieron que dar la vuelta también a la Luna, me refiero los 3 astronautas, y estuvieron, pero a menos distancia, estuvieron a unos 3.000 kilómetros de la Luna. Uh-huh. En este caso ha estado a 6.000. Y luego, cuando han orbitado la Luna, en este caso la nave Orión, ha llegado a estar a unos 100 kilómetros solo de distancia de la Luna. Es decir, ha sido... Bueno, de hecho, otra cosa también curiosa de esta misión, de la misión Artemis 2, es que el regreso de la Luna a la Tierra se está haciendo de manera sin impulso exterior, es decir, sin utilizar ningún tipo de motor. Uh-huh. Es decir, el propio impulso que llevaban desde la Tierra, junto al dar la vuelta a la Luna, la propia gravedad de la Luna y la gravedad de la Tierra, ambas, actúan como un tirachinas, por decirlo así, y son los que les está trayendo a la Tierra. A unos 2.000 kilómetros por hora van, ahora mismo. 2.000 kilómetros por hora, que se dice pronto, Sí, pero realmente sí, pero sin motor. Sí. Que eso es lo más... en punto muerto. Sí, van por inercia, por decirlo así, Uh-huh. y eso sí, cuando ya se aproximan a la Tierra, la velocidad aumenta considerablemente. Y bueno, también otra cosa que a lo mejor el público no lo tiene metido o sea, que no lo visualiza, es que hay que tener en cuenta que ir de la Tierra a la Luna y viceversa, ¿vale? Es una trayectoria que parece sencilla, ¿no? Que está solo a 300.000 kilómetros de distancia, pero hay que tener en cuenta que tanto la Tierra como la Luna se están moviendo. Uh-huh. Es decir, las maniobras, o sea, las trayectorias, hay que estar todo el rato, por decirlo así, ajustándolas. Uh-huh. Es decir, esto no es que me impulso y ya está y me dejo ir, no. Hay que ir ajustándose porque se va moviendo la Luna y la Tierra. Claro, cuando despegas apuntas a un lugar donde no está la Luna, pero estará cuando tú llegues. Sí, pero durante el proceso del viaje, que son 4 días más o menos, lo que ha durado el viaje de ida, van ajustándolo. Uh-huh. Y esos motores de ajuste los ha hecho también, los controla también por tecnología europea. Uh-huh. Pues para decirlo que en este caso Europa ha hecho, es el módulo de servicio, concretamente, lo ha hecho todo la Agencia Espacial Europea y las empresas europeas, y es fundamental, claro, para que pueda llegar tanto para llegar a la Luna como para volver, porque para volver igual tienen que ajustarse porque luego para entrar a la Tierra, además no se puede, hay que ir exactamente por el sitio es decir, es como una especie de ventana, Uh-huh. una ventana a la atmósfera, Claro. para poder llegar al Pacífico, que Sí. es donde van a aterrizar. Hay que decir que esto es importante, además queda grabado en el podcast, que ya es viernes, ya es
10 de abril de 2026. ¿Y por qué insisto tanto? Porque es una fecha a recordar. El 10 de abril de 2026 es cuando va a aterrizar, o sea, ya va a volver a la Tierra, la Artemis 2 llega al océano, Sí. Pacífico. Me parece que, no estoy seguro si me voy a equivocar en la hora, si me equivoco me corriges, a las 5:07 de la tarde, no sé si es hora española, a las 5:07 de la tarde o es alguna otra hora, como aquí Mm, manejamos varias horas, yo creo que llega yo creo que va a ser a las 20 horas de allí, de allí. de allí del Pacífico. Entonces, Mm, 20 horas está- del Pacífico, pero claro, supongo que será el Pacífico cercano a América, no será el Pacífico, el Pacífico es muy grande. sí, bueno, el Pacífico está cerca de la ciudad donde tienen, no recuerdo, es cerca de la costa, de la costa oeste de Estados Unidos, es donde va. Ujú, El área de aterrizaje es de unos 3.000 kilómetros, ujú. donde puede caer la nave. Y, y el regreso, Ah, concretamente, vale. de hecho, es una de las partes críticas también de la misión. Es verdad, la hora la he dicho mal, o sea, aterriza hoy 10 de abril a las 8:07 hora de allí, que va a ser, qué curioso, va a ser la hora Bond, que yo siempre empiezo la entrevista a la hora Bond, las ¿Sí? 007 hora Zulu. Dice la gente, ¿qué es esto de la hora Zulu? Los aeronáuticos lo saben bien, que cuando algo está en el aire, un avión, una nave espacial o lo que sea, va cambiando de horario, porque no siempre está en el mismo uso horario. Entonces se usa la hora del meridiano de Greenwich. Y esa se le llama, para que todo el mundo sepa que estamos hablando de la hora del meridiano de Greenwich, se le llama hora Zulu. Y Sí. entonces, a la hora Bond Zulu del día 11 ya, porque claro, en América será todavía día 10, pero ya en Greenwich ya será día 11, que si no me equivoco, son las 2:07 de la madrugada, hora nuestra, si no me Sí, equivoco. creo que Ujú. sí. Sí. De hecho, vamos, se retransmitirá también en directo. La NASA seguro lo que es el amerizaje, en este caso, porque Ujú. es en el mar. Y es una de las, yo creo que es la fase, una de las más críticas de la misión, realmente. Si ustedes están despiertos, seguro que lo pueden ver en directo, seguro que habrá varios canales, lo pueden Sí, buscar en internet, seguro que hay varios canales en los que se podrá ver en directo. Y bueno, el despegue y el aterrizaje siempre en aeronáutica suele ser lo más complicado. Yo que soy piloto de aviones chiquitillos y tal, y siempre, ajá, siempre, siempre cuando vamos a aterrizar digo, es que hay que acertar en la rayita. La rayita sí, es el sí, sí. aeropuerto, hay que acertar en la rayita. Hombre, el océano es un poquito más grande, pero vamos, que no. No, aquí realmente lo crítico, la rayita aquí en este caso es el ángulo con que entra en la atmósfera. Ujú, Realmente lo crítico porque, de hecho, la velocidad de entrada de esta nave va a ser de unos 30.000 kilómetros por hora. ujú, Son 30 veces la velocidad del sonido. ujú, Y, bueno, tiene esta nave lo que tiene es una pantalla protectora ujú, porque a esa velocidad, cuando estás en la atmósfera alta, pues eso, a unos 100 kilómetros de altura más o menos, pues alcanzarán una temperatura de 2.700 grados ujú, el exterior de la nave. Entonces, pues la parte más crítica. Y luego, enseguida bajará de velocidad, ujú. pues debido a la fricción, por supuesto, por eso se pone esa temperatura. Y luego ya para reducirlo, a partir de 60 kilómetros de altura más o menos, saldrán unos paracaídas que la frenarán la nave de 30.000 kilómetros por hora a 500 Ujú, kilómetros por hora en nada. Bueno, dura 13 minutos lo que es la reentrada. Y luego, una vez que ya bajas a 500 kilómetros por hora, pues salen otros paracaídas mucho más grandes que son los de frenada ya para aterrizar. La va a dejar solo a 30 kilómetros por hora, nada más, ujú, que es la velocidad a la que impactará en el mar. ujú. O sea que Sí, bueno, un golpecito, aunque sea en el mar a 30 kilómetros por hora, es un señor golpecito, ¿eh? O sea que. sí, sí, por eso que, Ujú. que, que es arriesgado. Sí, sí. No, no, y todas estas fases no puede fallar nada.
O sea, No, no, por supuesto. una mala apertura de un paracaídas, cualquier cosa puede ser desastrosa. No olvidemos, yo le tenía muchísimo cariño a la nave Columbia cuando yo era niño, muy, muy, muy niño. Pues ya me gustaban estos temas. Escribí a la NASA y me enviaron fotografías. En aquella época era en papel fotográfico, no había Ajá. impresoras. Bueno, sí que habría impresoras como pero no serían tan buenas como las que hay ahora. Me enviaron fotografías de la nave Columbia. Era un niño muy pequeñito. Me encantaban estos temas. Y le tenía especial cariño, que luego fue la que, reentrando en la atmósfera, tuvo el accidente y se desintegró entrando en la atmósfera, la nave Columbia. Y para mí fue, fue doloroso, pues porque mueren astronautas, pero le tenía Sí. un especial cariño yo a esa nave porque era la que de pequeño la NASA me había enviado a mí, siendo yo niño, Oh. fotografías porque les había escrito y yo me acuerdo que les envié mis inventos les dije, mira, para ir a Marte les envié mis inventos Ajá. y me respondieron y todo. Pero bueno, Pues, ahora ya con más años veo que estos inventos quizás serán un poco raros, ¿no? Vamos a hablar un poco de las misiones a Marte, si te parece bien, ujú. ya que yo les di la idea, ya que yo cuando era niño de Marte. Primero, esa misión en la que vosotros habéis participado como equipo, la Sí, misión de recuperar muestras de Marte. O sea, hay ahora mismo un robot que está cogiendo muestras y la idea es que esas muestras el robot las lance, las ponga en órbita en Marte y vosotros las recojáis y las traigáis a la Tierra, cosa que es importantísima porque hay cierta duda sobre si pudo haber vida en Marte o no pudo haber vida en Marte. Y bueno, pues esas muestras pueden ayudar mucho y sí. aparte de eso, composición mineral, etcétera. ¿Qué sabemos de esa misión y qué sabemos de futuras misiones a Marte? Pues, pues esa misión era una misión muy ambiciosa, la verdad, y que involucraba a la NASA, la Agencia Espacial Europea y más. Y realmente nosotros concretamente estábamos haciendo una parte de un motor iónico porque lo que iba a ser la primera vez que una nave iba a ir a Marte y volver, que nunca se ha ido a Marte y se ha vuelto. Entonces, lo que ocurre que en estos momentos creo que se va a quedar un poco en stand-by la misión por temas presupuestarios principalmente, pero la tecnología se está realizando y se va a terminar de realizar, porque esa tecnología se usará porque los motores iónicos lo bueno que tienen es que consumen mucho menos gas, es gas xenón concretamente, porque en vez de expulsar por la tobera el propio gas, lo que expulsas son fotones. El gas lo conviertes en plasma y lo que impulsas es el fotón. De hecho, es de color azul, como en las películas de ciencia ficción, Sí. en las naves, es exactamente igual. Y, y lo que ocurre es que pues se está estudiando, bueno, de momento debido, porque la NASA, la segunda fase, o sea, la NASA, la primera parte ya se ha hecho, que es el rover que está allí ahora mismo cogiendo muestras, el Perseverance. Eh, la segunda parte es la que de momento la NASA ha dicho que la va a dejar en stand-by, que es ellos iban a hacer una segunda nave que transportaba un cohete, que ese cohete aterrizaba en Marte, le metían las muestras y se ponía en órbita en Marte y dejaba las muestras en una especie como de balón y luego llegábamos la nave que hacía Europa, que es la nave Ero, cogíamos en órbita las muestras en Marte y la traíamos a la Tierra. Pues de momento se está haciendo la tecnología, pero se va a dejar en stand-by porque se va a dedicar todo el esfuerzo ahora mismo a la Luna. Porque esta misión Artemis que estamos hablando, pues en el año 2028 pues van a ir otras dos misiones más, en el que la siguiente misión no va a lunizar, pero la siguiente ya, la cuarta sería la Artemis 4, ya mm, va a haber un alunizaje y se está estudiando realizar una base permanente en la Luna, en el polo sur de la Luna, que por eso esta, esta misión Artemis 2 justamente lo que ha sido bordear la Luna y pasar por el polo sur. Porque en el polo sur de la Luna se ha visto y se sabe con la ciencia cierta que hay agua, vamos, que hay hielo, y probablemente se va a hacer, vamos, el objetivo es hacer una base permanente en la Luna
al haber hielo, pues se puede generar oxígeno, se puede generar combustible y me imagino que va a ser en un cráter para evitar el tema de la radiación solar. Ujú. Y las futuras misiones a Marte pues serán en la década de los 30 y probablemente se construirá la nave en la propia Luna. Ujú. Pues evitas el tema del lanzamiento y demás y podrá ser más grande. Ujú. Pero bueno, eso ya será Claro. la siguiente fase. Menos gravedad, más fácil lanzarla, más económico desde el punto de vista de combustible lanzarla, y no hay atmósfera, no hay que vencer a la atmósfera, no hay tormentas, no se depende tanto, ¿no? Como no hay Claro, atmósfera, hay ciertas ventajas. sí, y es, hombre, en este caso lo que primero que hay que hacer es una infraestructura adecuada para poder eh, pues que vivan allí científicos y ingenieros y demás para poder montar allí una futura nave, pero va a ser de esta manera probablemente. Probablemente no, de momento ya te digo, MSR se ha quedado en stand-by, Ujú. pero bueno, la tecnología está hecha, es decir, la seguimos desarrollando y se va a utilizar. Entonces, o sea que no ha sido en vano realmente todo lo que se está haciendo ahora mismo, todo lo que sea, de hecho es todo lo que sea ciencia en ese sentido, pues si no se utiliza ahora, pues se utilizará dentro de X años. Ujú. Pero bueno, de momento el hombre ahora otra vez, el objetivo es llegar a la Luna y quedarse. Ujú. Y no solamente es Estados Unidos y Europa, también tenemos que China, por otro lado, también quiere hacer lo mismo y me supongo que los rusos pues o se van con los chinos o con nosotros o ya veremos, pero que o sea, es un tema mundial. Ujú. De hecho, Ya, los chinos tienen un rover ahora mismo en la cara oculta de la Luna. ujú. Que ya que hablamos de los rusos, voy a lanzar un mensaje a Putin sin meterme en política, decir, no te distraigas con la guerra que te están adelantando por los dos lados, no te distraigas. Ya Sí, sí, acaba con esas cosas porque te están adelantando por los dos lados porque estás ahí obcecado con una cosa que... Entonces es un sí, mensaje importante, porque claro, Rusia está perdiendo muchas sí, posibilidades por estar ahí obcecada en eso. efectivamente. Y al resto de países del mundo también se lo decimos, digo, no os distraigáis con depende qué cosas, que aquí lo que queremos es ciencia, mejorar la vida de las personas y Sí. tecnología, al final. De hecho, uno de los mensajes de los astronautas que ahora mismo están en la nave, en Artemis, que han dicho es que cuando ven la Tierra desde lejos, la ven azul y una Tierra que somos todos igual, me refiero que debemos de cooperar todos juntos. Ujú. O sea, los sentimientos de paz de los astronautas, pues cuando lo ves desde fuera diciendo, bueno, ¿por qué deberíamos de estar todos remando en la misma dirección? Ujú. Sí, ¿No? sí, Y además, incluso aunque sea desde el punto de vista egoísta, Rusia debía pensar, oye, que me estoy perdiendo todos los avances científicos y tal, pues estoy metiendo el dinero en algo que al final es ahí en lo que no debería sí, estar poniendo el dinero. O sea que efectivamente, está, ¿no? está Sí, sí, perdiendo su posibilidad histórica de seguir avanzando, que fue muy importante en tecnología y tal, pues que no pierda ese carro. Ahí se lo dejo Putin, que sí, seguro que algún espía ruso nos está escuchando, que se lo diga de mi parte. no, no, pues Vamos a abrir el micrófono a muy los bien. oyentes. Si quieren participar, no tarden, porque ya saben que al final estamos apretaditos de tiempo en las llamadas, pero también les dejaremos hablar con tranquilidad. Si quieren participar ahora, en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. Si quieren participar ahora, en directo en el programa, el número al que tienen que llamar es el 91 005 94 19. Y mientras empezamos o sea, mientras recibimos una primera llamada, quiero recordar, bueno, iba a recordar con quién estábamos hablando, pero ya tenemos dos llamadas, así que voy a dar paso ya a Ujú. las primeras llamadas. Un segundín, hemos perdido una, aquí tenemos la otra. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con José. José, tienes que apagar la radio, la televisión, lo que sea, que Ok. tenemos mucho retorno. Ahora mismo, perdón. Pues nada, cuéntanos, José. Sí, bueno, me gustaría saber, aparte de la velocidad que dijo, que venían a 30.000 kilómetros por hora, ¿no?
Sí. pero anteriormente dijo 3.000. Mm. ¿No? Entonces, ¿qué diferencia hay de 3.000 a 30.000? ¿En qué kilómetros? Voy a contar un chiste, pero es un chiste. Un cero, que el cero no cuenta. No, es un chiste. Ya, ya, ya. Nos lo cuenta Salvador. Muchas gracias, José. Le respondemos. Vale, y Sí. aparte quería decirle también los cascos, ¿no? De los astronautas, Mm. qué óptica llevan? Quiero decir la Ujú. marca. No sé, Sí. no sé, me creo que es Ribo. Eh, Mm, Le, era, No sé. le respondemos por la radio, José. Vale, sí, muchas gracias. Gracias. ¿Qué le respondemos a José en estas dos cosas? sí, pues mira, no, la velocidad es que cuando nos acercamos a la Tierra, el efecto de la gravedad de la Tierra acelera la nave totalmente. Claro, o sea, Entonces, van cada vez más deprisa porque están cayendo en el campo gravitatorio terrestre. sí, exacto. Y en el caso de los cascos, yo me sé la marca de la que llevaban los de la misión Apolo, las de ahora no lo sé. Los diseñó totalmente, fue un diseño exclusivo de Ray-Ban, que, que eran especialistas en justamente para el tema de la protección de los ojos. Pues Por nada, eso las gafas Ray-Ban pues, luego fueron tan famosas, vamos. claro. Pues si algún oyente más quiere participar ahora en directo en el programa, les repetimos el número, tienen que llamar al 91 005 94 19. Hay algunos oyentes que nos están escribiendo a través del WhatsApp. Nos pregunta un oyente, bueno, ahora lo diré porque tenemos ya otra llamada aquí en directo que voy a darles preferencia a estas llamadas. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Quisiera saber si este viaje a la Luna llevan para investigar sobre alguna enfermedad determinada. Pues, pues le pedimos a Salvador que nos responda y luego yo le contaré una cosa a ese respecto. Muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, esta misión es una misión exclusiva para temas de asegurar que funciona bien la nave Orión. Es decir, no está enfocada a temas de investigación médica. La investigación médica se está estudiando durante muchísimos años, llevamos 2 décadas ya, en la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura. Ahí se desarrollan fármacos, antibióticos y demás para ver el efecto de cómo procesarlos en microgravedad, sin gravedad, para que sean más efectivos. Pero en este caso, me supongo que cuando se vaya a la Luna se estudiará, habrá estudios médicos, pero en este caso, en esta misión concreta, no. De hecho, los astronautas, antes de entrar a la nave, tienen que estar 2 semanas de cuarentena porque no se pueden enfermar. Es peligroso enfermarse a esa distancia. Claro. Y lo que sí que se está haciendo se está aprovechando para ver cómo responde un ser vivo cuando se aleja. Me parece que se llama cinturón de Van Allen, ¿no? El que nos protege de la radiación cósmica. Sí. Y eso se está haciendo tanto analizando a los astronautas como con una especie de mini órganos artificiales que están llevando, que yo no lo he entendido muy bien, pero me lo he intentado explicar. Vamos a dar paso a la siguiente llamada y seguimos respondiendo, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Uy, la acabamos de perder esa llamada. La volvemos a tener aquí, un segundo. No cuelguen, o sea, que si estoy hablando yo, no cuelguen, que les he cogido la llamada, enseguida les doy paso. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ¿soy yo? Es usted, díganos. Buenas noches, soy José Manuel, llamo de Guadalajara. Y bueno, solamente quería comentar que a mí todo el tema de la investigación espacial y demás me interesa muchísimo como científico que soy, pero también me planteo, y no sé si usted a lo mejor me puede dar un poco de luz al respecto, ¿tiene algún sentido que podamos instalar una colonia permanente en la Luna y posteriormente en Marte? Es algo que llevo años planteándomelo y de verdad yo no encuentro una respuesta a esto que yo le estoy preguntando. Si usted me puede iluminar un poco, se lo agradezco. Gracias. Pues muchas gracias, José Manuel. Pues nada, a ver qué nos puede decir Salvador al respecto. Bueno, el sentido que tiene es, en primer lugar, la ciencia, por supuesto. Y el ser humano de por sí quiere descubrir nuevos horizontes. Y en el caso de la Luna, que está más cerca,
pues un objetivo podría ser, por ejemplo, poder hacer naves más grandes para poder irnos a planetas más lejanos. Eso para empezar. Y luego, aparte, pues en el caso de la Luna, pues se investigaría. La Luna tiene también recursos. Es decir, la Luna tiene pues, posiblemente tendrá minerales, tendrá algo que sea aplicable para la humanidad. Seguramente, vamos, es uno de los objetivos. Y el siguiente planeta que tenemos más cerca, que es Marte, es un planeta ya con muchos más recursos también. Y quien, pues siempre es bueno, yo creo que la investigación hace que la humanidad tenga un plan B, por ejemplo. Ujú. Sí, Sí, o sea, y yo creo que hay dos cosas. Yo estoy aprovechando y también estoy respondiendo aquí como si yo supiera mucho del tema, pero a mí es que como me gusta mucho, he investigado mucho por mi cuenta. Hay dos cosas. Una que es muy importante. No hay prisa, pero en algún momento tenemos que abandonar la Tierra. ¿Por qué? Porque dentro de X años la Tierra dejará de ser habitable por causas naturales. O sea, no por nuestra causa, sino por causas naturales. O sea, nuestro Sol, hay un momento en que ya no será viable, ya no permitirá la vida en la Tierra. Falta miles de millones de años para eso. Pero, oye, hay que irse preparando porque eso llegará sin prisa, pero eso llegará. Y luego, en cuanto a minerales, cuando se estuvo en la Luna, se vio lo que ya se esperaba. Y es que la Luna, todo parece indicar que viene de una colisión de un planeta más pequeño con una prototierra, con la Tierra que había antes, y de esa colisión se le expulsada a la Luna que quedó orbitando a nuestro alrededor. Y como es lógico, los materiales más pesados, los últimos de la tabla periódica, se quedaron en la Tierra. Por eso tenemos un núcleo con mucho hierro y eso nos ha permitido generar un campo magnético fuerte y estar protegidos de los rayos cósmicos. Y los más ligeros están en la Luna, o al menos eso se pensaba. ¿Y qué ocurre? Que los más ligeros de la tabla periódica son los más baratos y los más pesados son los más caros. Por lo tanto, cuando se fue a la Luna, se vio que eso en principio es así. Por lo tanto, en principio se espera que en la Luna haya menos recursos minerales valiosos que en la Tierra. Pero, por ejemplo, ya no en Marte. En Marte todo parece indicar, por ejemplo, que hay bastante hierro. De ahí el color rojo. Todo lo que tiene color rojo huele a hierro. La sangre también. Entonces, bueno. Y bueno, en la Luna creo que también lo que hay es litio, ¿eh? Pero bueno. Oh, litio. Es verdad que no es de los últimos de la tabla periódica, pero ahí está, y el litio es ahora mismo uno de los minerales, uno de los elementos que más uso van a tener por las baterías eléctricas. Sí, por eso que y aparte, bueno, ya de por sí es por la propia ciencia. Es decir, el ser humano tiene que nunca, siempre hemos tenido afán de investigar y, por ejemplo, pues yo lo comparo ahora mismo, el ir a la Luna con los recursos que tenemos actualmente, es como cuando en el siglo XV íbamos en barco en vela, ir a América, pues hasta que no conseguimos barcos buenos no llegamos, pero ahora vamos en un avión en 8 horas. Pues esto es comparable. Dentro de X años, pues ir a la Luna será como mucho más sencillo. Entonces, el progreso yo creo que no hay que pararlo. Claro. Y es necesario. Claro, es como si nos planteásemos, ¿y para qué sirve ir a América? Claro. hace 5 siglos, ¿no? ¿Y para qué sirve ir a América? Claro, pues es descubrir. Claro. Y entonces, bueno, yo creo la ciencia siempre es positiva. Y todo lo que se desarrolle siempre cae en beneficio de la humanidad. Salvador, tenemos ya que dar paso al resto de secciones. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y tenemos que hablar más según vayan avanzando las distintas misiones y tenemos muchos temas de que hablar. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias porque además hoy, día 10 de abril, es un día tremendamente especial para la misión Artemis II. Rezaremos para que el Señor les acompañe en el aterrizaje, que siempre viene bien ir un poquito más. Por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Abrazo fuerte, muchas gracias. Venga, bueno. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Y a continuación, Leonardo de Miel Pierre de Madrid nos invita a pensar y sentir. Verán qué sorpresa de texto.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, me alegro de estar aquí con ustedes. Rafael Domingo Oslé es catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Navarra, por destacar algo de su brillante currículum. Y ha escrito un texto titulado La sabiduría del perdón, que me ha parecido interesante para pensar y sentir. Dice así: hay palabras que al pronunciarlas abren una grieta luminosa en la historia. Perdón es una de ellas. Su hondura desborda al léxico. No es un mero gesto moral, ni una fórmula de cortesía, sino la más alta expresión del amor consciente. Allí donde el odio destruye, el perdón edifica. Donde el mal deja herida, el perdón crea espacio para la reconciliación. Pero entenderlo así exige mirar su fuente más pura, el perdón del crucificado. La cruz fue, en tiempos de Roma, el suplicio reservado a los esclavos y rebeldes, un instrumento de escarnio público, pensado para exhibir la humillación de quien perdía toda dignidad. Que ese instrumento de tortura se convirtiera en símbolo de salvación es, en sí mismo, un vuelco civilizatorio. Ningún acontecimiento histórico ha transformado tanto la comprensión del daño y de la culpa como aquel instante en el que Jesús, colgado de una cruz, pronunció: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Con esas palabras se abrió paso una novedad radical, un perdón sin límite, ofrecido incluso a los verdugos. Esta petición de perdón no fue una concesión sentimental, sino un acto de sabiduría amorosa. Jesús unió el perdón a la ignorancia. No saben lo que hacen. En esa fórmula se encierra una antropología completa. Cuando el hombre hiere, lo hace desde su desconocimiento más profundo, del otro y de sí mismo. Tras la mentira, la violencia o el abuso, hay siempre una ceguera del corazón. Por eso el perdón verdadero no se reduce a absolver errores, sino que busca iluminar la ignorancia que los engendra. El sabio perdona porque comprende. El ignorante hiere porque no sabe lo que hace. Solo quien ha sido alcanzado por la luz del amor puede perdonar con esa libertad que nace del conocimiento. Ese vínculo entre perdón e ignorancia evoca también la escena de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras las piedras caían sobre su cuerpo, repitió las palabras del Maestro: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». La cadena del perdón se extendía así, de Cristo al discípulo, marcando para siempre la ética cristiana. Desde entonces, todo instante de violencia contiene una posibilidad escondida, la de responder con amor. La revelación de Dios en la cruz no anula el dolor ni la injusticia, pero ofrece una salida distinta del círculo de la venganza. Por eso, cada vez que un ser humano perdona, el mundo recobra un fragmento de su cordura. El mensaje del crucificado no quedó confinado al ámbito religioso. A lo largo de los siglos, el perdón se convirtió en categoría moral, jurídica y política. En él se han inspirado escritores, filósofos y estadistas. Fyodor Dostoyevsky lo elevó a drama interior en su obra Crimen y Castigo, al mostrar cómo la culpa solo encuentra redención a través de la compasión y la aceptación del propio mal. Hannah Arendt, superviviente del horror del Holocausto, reconoció en el perdón el antídoto político contra la venganza y la irreversibilidad de la acción humana. En La condición humana escribió que sólo el perdón permite deshacer lo hecho. Es la facultad de comenzar de nuevo,
de ofrecer una segunda oportunidad allí donde todo parecía perdido. Y sin embargo, también advirtió que hay actos tan atroces que parecen escapar al perdón, como los perpetrados en los campos de exterminio. Aún así, su conclusión es profundamente bíblica. El perdón no es debilidad, sino poder transformador. Ese poder lo encarnó en el último siglo Desmond Tutu. Tras décadas de apartheid, supo que sin perdón no habría futuro para Sudáfrica. Presidió la Comisión de Verdad y Reconciliación, convencido de que la verdad libera y el perdón sana. Sin perdón no hay futuro, repetía. Su teología práctica fue la de un amor comprometido con la justicia, que no olvida el crimen, pero se niega a repetir su lógica. Gracias a esa convicción, un país desgarrado evitó el derrumbe moral y político al que lo empujaba la venganza. El perdón cristiano no elimina la justicia, la eleva. No consiste en cerrar los ojos al daño, sino en abrirlos más, en reconocer el mal sin dejarse poseer por él. El mismo Juan Pablo II, víctima de un atentado que casi le costó la vida, visitó la celda de su agresor, lo tomó de la mano y le perdonó. Aquella imagen, humilde y poderosa, mostró que el perdón no es amnesia ni es debilidad, sino la más alta forma de fortaleza. Desde entonces, los estados, las iglesias y confesiones religiosas, las universidades e incluso algunas empresas han empezado a pedir perdón por sus culpas históricas. No siempre con pureza, pero sí con la intuición de que sin esa reconciliación no hay comunidad posible. Una sociedad que perdona es una sociedad que se reconoce frágil y por eso mismo humana. El perdón verdadero opera en todos los planos de la existencia. En el plano psicológico libera del resentimiento. En el plano moral ennoblece. En el político pacifica. Y en el plano espiritual redime. Su acción es ascendente y descendente. A veces la fe inspira la reconciliación civil. Otras, la justicia restaura el camino de la fe. Pero siempre implica un mismo gesto, dar a cada uno su perdón como expresión última de justicia. Porque tan falso sería perdonar sin reconocer el daño como reclamar justicia negando la posibilidad del perdón. Nuestra época, tan orgullosa de sus derechos, corre el riesgo de olvidar que en la raíz del derecho también se halla el perdón. Allí donde solo rige la ley del agravio, el hombre se empobrece. Allí donde se abre paso el perdón, surge la esperanza. Forjar una cultura del perdón no significa debilitar la justicia, sino fortalecerla con humanidad. No hay paz sin justicia, pero tampoco hay justicia sin perdón. Detrás de toda guerra, polarización o fractura social, late una ignorancia que solo el perdón puede curar. Ignorancia del otro, de su historia, de su dolor. Por eso el perdón no es un capricho moral, sino una urgencia política y espiritual. Termina así este texto escrito por Rafael Domingo Oslé. El perdón es el oxígeno sin el cual la convivencia se asfixia. Y en esa tarea, personal y colectiva, vuelve a resonar la voz del crucificado, actual como nunca. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esa frase se condensa desde hace 2000 años la única verdad capaz de liberarnos de nuestra propia ignorancia. R², Ruth Ramírez, nos habla sobre la invención del celofán. Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo.
¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se inventó el celo? De eso hablaremos hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Alegría, come un lampo di vita, alegría, come un pazzo gridar, alegría, bel delittuoso grido, vera ruggente pena, se re, come la rabbia di amar, alegría, come un assalto di gioia. ¿Para cuántas cosas usas el celo? Para ciencia cotidiana, el bricolaje, aislamiento, empaquetar cosas, papelería, reparaciones, manualidades o decoración son solo algunos usos de los que les damos al celo. Hay muchos pequeños inventos que nos ayudan en nuestro día a día. Estos pequeños inventos son, por ejemplo, los relojes con la alarma para despertarnos, el cepillo de dientes que nos ayuda con la higiene bucal, la suela antideslizante del zapato y muchos más que nos ayudan sin darnos cuenta. Otro de estos inventos es el celo, una cinta muy adhesiva y transparente que parece simple e insignificante, pero tiene mucho más detrás. Os voy a explicar un poco la historia de la invención del celo. Para explicar un poco la invención del celo, vamos a irnos al 31 de enero de 1930, donde se vendió la primera cinta adhesiva transparente en Estados Unidos, lo que se llamó en España celo. El celo fue ideado por el ingeniero estadounidense Richard Gurley Drew. Aunque esto no es un invento que se creó así de la nada, viene de mucho antes. En la década de los 20 del siglo XX se puso de moda empezar a pintar los coches con dos colores, pero esto era muy complicado, por lo que Richard Gurley ideó en 1925 una cinta adhesiva que se pegaba a lo largo del coche y que permitía que las dos zonas se pudiesen pintar sin miedo a que se mezclasen los colores. En este momento, Gurley trabajaba para la multinacional 3M, que es una abreviatura de Minnesota Mining and Manufacturing Company, una empresa que se dedicaba a la investigación, fabricación y comercialización de productos innovadores. Esto llevó a la invención de lo que hoy en día se conoce como cinta de carrocero o de enmarcar. A diferencia de la cinta actual, esta cinta antes solo tenía una sustancia adhesiva en los bordes para que fuera más sencillo quitarla. Los pintores de los coches se empezaron a quejar por la tacañería, ya que algunas veces la cinta se desprendía. Como en ese tiempo los mayores productores de esas cintas eran escoceses, que es Scots en inglés, se empezó a utilizar este término para referirse tanto a la cinta adhesiva como sinónimo de tacaño. Este término de Scot se empezó a usar cada vez más y más y terminó convirtiéndose en una marca y dio nombre a la cinta transparente de Richard Drew. El crack de la bolsa de Nueva York en 1920 fue una época marcada por la depresión económica, una época donde reemplazar los objetos viejos por unos nuevos era bastante complicado. Entonces, la cinta de Scotch se volvió muy popular porque permitía prolongar el uso de muchos objetos que se habían dañado de alguna forma. Desde entonces, el producto se ha estado comercializando y en estos momentos se calcula que si pusiéramos todos los rollos juntos que se venden anualmente en el mundo juntos, el número ascendería a más de 6 millones de kilómetros, una cifra que equivale 150 veces a la circunferencia terrestre. En España, las cintas adhesivas han sido vendidas por una empresa que es Celulosa Española, de Celotape, cuyo nombre fue acortado a celo. Este vocablo ha sido reconocido después por la RAE, la Real Academia Española, y se ha incluido en el diccionario. Así que ya sabemos que el celo empezó usándose para
separar la pintura de los coches y ha terminado en cosas tan simples como manualidades. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Y a continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos España, hoy con el profesor Ignacio del Villar. Buenas noches, Javier Ángel y oyentes de Diálogos con la Ciencia. Os habla Ignacio del Villar, secretario de la Sociedad de Científicos Católicos de España y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Hoy hablaré del filósofo, obispo y teólogo inglés Robert Grosseteste, nacido en el año 1175 y fallecido en el 1253. Un personaje sorprendente, ya para empezar en lo que se refiere a su apellido, que proviene del francés normando y significa cabeza grande. Las dimensiones de su cabeza las desconocemos, pero lo que sí podemos apreciar es su enorme sabiduría. Robert Grosseteste tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la Universidad de Oxford, una institución cuyos inicios se remontan al periodo entre los siglos XI y XII, aunque su consolidación oficial tuvo lugar a partir del siglo XIII. Además de su influencia académica, Grosseteste publicó 120 obras de ciencia, poesía, teología e incluso de gestión de patrimonio, aunque su mayor contribución se sitúa en el ámbito del método científico. Hay quien lo considera uno de los principales artífices del método experimental. Toma como base a Aristóteles, quien sugiere que partiendo de las observaciones de nuestros sentidos, podemos llegar a principios universales mediante los que hacer predicciones. Entonces aporta su visión cristiana, reconociendo que la mente humana está oscurecida por el pecado, con lo que se hace necesario realizar experimentos controlados. Un buen ejemplo de lo que propone lo sugiere para la planta Convolvulus escamonia, cuya ingesta produce secreción de bilis roja en diarrea y vómitos. Para descubrir la relación causa-efecto, propone quitar de la dieta todas las cosas que provoquen secreción de bilis roja y luego dar de comer la Convolvulus escamonia. Con esta metodología era posible, según él, llegar de los sentidos a un principio universal. Por otro lado, a diferencia de Aristóteles, no creía que la filosofía natural, lo que hoy en día llamamos ciencias experimentales, y las matemáticas fueran independientes. Consideraba que el estudio de las líneas, los ángulos y las figuras eran de la máxima utilidad, pues sin esto era imposible conocer la filosofía natural. Tener seguidores de renombre refuerza la idea de que un determinado personaje es un sabio, y también Grosseteste destacó en este aspecto. Aunque no está claro si Roger Bacon, conocido como Doctor Mirabilis, fuera de su discípulo directo, es evidente que fue profundamente influido por sus ideas. Por otro lado, a Bacon le gustó tanto la orden religiosa a la que pertenecía Grosseteste, los franciscanos, que también él se hizo franciscano y estudió en el propio Oxford. Después se marchó a París, donde lo apreciaron mucho porque, gracias a Grosseteste, conocía bien a Aristóteles, quien había sido prohibido allí. 5 años después, llegó al mismo París Santo Tomás de Aquino, un dominico que quería conocer a Alberto Magno, y que recibió de éste el encargo de asimilar en el cristianismo el saber aristotélico. Así que podemos constatar una fabulosa conexión de sabios de la antigüedad. Suele ser raro que exista un erudito aislado. Los sabios beben los unos de los otros, y así como en Grecia encontramos interconexión entre Aristóteles, Platón y muchos otros, en la parte final de la Edad Media también podemos hallar un elenco de figuras de un nivel excepcional, donde probablemente Grosseteste merezca el título de piedra angular. Con todo, la biología no fue el tema principal de interés de este sabio inglés. La luz es verdaderamente lo que le fascinó. ¿A quién no le maravillan los rayos del sol o los colores que hay en la naturaleza? A un compañero de mi trabajo le causa tanta admiración esta cuestión que escribió un libro titulado Destellos de luz. No en vano, el control de la luz está presente en infinidad de campos de la ciencia. En astronomía, la observación de la luz emitida por las estrellas nos permite estudiar galaxias distantes, desentrañar la composición del universo e investigar su expansión. En biología, la luz es esencial para la vida a través de la fotosíntesis, un proceso que permite a las plantas transformar la luz solar en energía química. En medicina, el uso de la luz ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, con tecnologías como la fototerapia,
los láseres quirúrgicos o los escáneres por tomografía óptica. También el desarrollo de lentes para corregir la visión y las modernas técnicas de cirugía ocular son fruto del profundo conocimiento de la óptica. La ingeniería, por su parte, ha transformado nuestra relación con la luz a través de la tecnología de las fuentes de luz LED y láser, las fibras ópticas para redes de comunicaciones o los paneles fotovoltaicos para el aprovechamiento de la energía solar. Incluso en las artes, la luz juega un papel crucial en la pintura, la fotografía o el diseño arquitectónico. No es de extrañar que figuras como Grosset Este ya en el siglo XIII consideraran la luz como una clave para desentrañar los misterios del universo. En su obra de Colore, sobre el color, propuso que los colores podían explicarse mediante tres factores: la cantidad de luz, la cantidad de oscuridad y la proporción de mezcla entre ambas. Aunque no desarrolló un modelo geométrico ni utilizó colores primarios, su propuesta puede considerarse un antecedente de los sistemas modernos de representación tridimensional del color. Actualmente existen dos escalas basadas en colores primarias, una que proviene del rojo, amarillo y azul, sus siglas en inglés son RYB, y otra que contiene el rojo, verde y azul, sus siglas en inglés son RGB. En De Iride, sobre el arco iris, Grosset Este analizó cómo los colores del arco iris se generan mediante la refracción y reflexión de la luz en gotas de agua. Aunque este fenómeno ya había sido estudiado por científicos árabes, Grosset Este propició un avance significativo en la comprensión científica de los fenómenos ópticos en la Europa medieval, alejándose de las explicaciones simbólicas tradicionales y empujando a nuestra cultura hacia la ciencia moderna. Sin embargo, su obra más innovadora es De Luce, sobre la luz, donde presentó una teoría revolucionaria para su tiempo. Según él, la luz, lux, es la sustancia primordial que, al expandirse, dio forma al universo físico, organizando la materia en esferas celestes. Si bien su enfoque era poco experimental, esta idea de expansión de la luz resuena con conceptos modernos como la expansión del universo. Aunque no puede considerarse un precursor directo de la teoría del Big Bang, el trabajo de Grosset Este guarda cierto paralelismo conceptual con esta idea, al proponer que un principio luminoso fue el origen de la estructura del cosmos. Curiosamente, siglos después, Georges Lemaitre, también sacerdote y científico, desarrolló la teoría del Big Bang que revolucionaría nuestra comprensión del universo. Pues muchas gracias, profesor del Villar. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 10 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 837, el cometa Halley hace el más grande acercamiento a la Tierra que haya realizado nunca, aproximándose a 5 millones de kilómetros. Para que se hagan ustedes una idea, 125 vueltas al mundo. El cometa Halley, reconocido en 1705 por Edmund Halley, de quien recibe el nombre, se ve en la Tierra con una periodicidad aproximada de 76 años. Sigue una órbita elíptica, llegando a abandonar el sistema solar en un momento del ciclo, y sus medidas son de 15 por 8 kilómetros. Su próximo perineo, es decir, momento más cercano a la Tierra, se producirá en el año 2061. El escritor inglés Mark Twain, cuyo nombre real era Samuel Langham Clemens, nació en un año Halley, 1835, y murió igualmente en un año Halley, 1910. Parece que Twain incluso lo predijo con estas palabras: vine al mundo con el cometa Halley.
vuelve a pasar el año que viene y espero irme con él. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, tras el hallazgo del más fabuloso yacimiento de plata del mundo, que según algunos proveyó bastante más de la mitad de la plata que circulaba en la tierra gracias al hallazgo de un pastor peruano, Diego Hualpa, que perseguía a una llama la cual se le había escapado. Los españoles Juan de Villarroel, Diego de Centeno, Luis de Santandía y Pedro de Catanieto, por orden de Carlos I de España, fundan en 1545 la Villa Imperial del Potosí, palabra quechua que viene a significar algo así como brotar la plata en este caso. Una de las ciudades más importantes de la América española y del mundo, con 220.000 habitantes al día de hoy, aunque llegó a tener más de 250.000 en una época en que las ciudades no albergaban población mayor, más que los que tenía París, con 200.000, y no digamos Roma o Londres, con menos de 100.000 cada una de ellas, y menos aún Madrid, que no superaba las 15.000. Su riqueza era tal que para celebrar el Corpus Christi se acuñó la tradición de pavimentar la ciudad de plata. En 1710, en los tiempos de la reina Ana de Inglaterra, la pobre reina que tuvo 17 hijos y todos ellos muertos, menos uno, Guillermo, que sobrevivió hasta los 11 años, entra en vigor en Gran Bretaña el llamado Estatuto de la Reina Ana, considerado la primera ley sobre derechos de autor. El estatuto establecía un plazo máximo de cesión de los derechos por el autor a su editor de 14 años, renovable otros 14 por mutua voluntad, y 21 años en el caso de autores que ya estuvieran muertos cuando el estatuto entraba en vigor. En 1814 tiene lugar la batalla de Toulouse, última de la francesada, como se ve en tierras francesas ya, y sin embargo a nadie se le ocurre llamar a esta guerra la Guerra de la Independencia Francesa. ¿Por qué llamar entonces Guerra de la Independencia Española a la ocurrida entre 1808 y 1814, cuando apenas se trató de una ocupación muy breve por parte de los franceses, en todo momento contestada, absolutamente incompleta? Pues no solo quedaron sin conquistar partes del territorio peninsular, sino, lo que no es menos importante, todo el territorio americano, el 95% del territorio español entonces, y terminada en estrepitoso fracaso. Una guerra de la independencia, señores, es otra cosa, es la que llevan a cabo los Estados Unidos contra Inglaterra o cualquiera de las repúblicas americanas contra la corona española, pero no en modo alguno la bimilenaria España contra su vecino del norte. En 1864, en una extraña operación alentada desde Francia por Luis Napoleón III, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria Francisco José, se hace nombrar emperador de México, aventura que le costará la vida 3 años más tarde ante un pelotón de fusilamiento en la ciudad mexicana de Querétaro, por orden del presidente mexicano Benito Juárez, al que por cierto admiraba tanto un tal Alessandro Mussolini que le dio su nombre Benito a su hijo, Benito Mussolini. Ojo que Benito no es un nombre italiano,
El nombre es Benedetto. Benito es un nombre español, como el de Benito Juárez. Data de esos tiempos precisamente los de la ocupación francesa de México, la denominación de la América española como Latinoamérica, en un intento francés de justificar ontológicamente la presencia que tenía en esa región geográfica del mundo, la cual todavía aspiraba a agrandar. En 1899, en Sevilla, tiene lugar el primer ensayo español del telégrafo sin hilos o radiotelégrafo, llamado a sustituir con el tiempo al telégrafo eléctrico. Lo cierto es que la telegrafía, los famosos telegramas, no se verán superados sino bien avanzada la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de los telex en los 70, del fax en los 80 y sobre todo del correo electrónico en los 90, y ya no digamos las diversas redes a partir de los 2000. Al día de hoy, WhatsApp y Facebook son las redes más utilizadas del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios cada una de ellas. Prácticamente 1 de cada 2 seres humanos. En 1938, tras la invasión de Adolf Hitler, un mes antes, tiene lugar en Austria un plebiscito en el que el 99,7% de los austríacos aprueba el llamado Anschluss, en alemán compromiso, en este caso para la unificación de Austria y Alemania. Austria dejó de existir como país y pasó a denominarse Ostmark, provincia del Este. En realidad el nombre oficial del país ya significaba casi lo mismo, pues Österreich, españolizado como Austria, significa de hecho Reino del Este, cambiando el Reich, reino, por Mark, provincia. Francia y Reino Unido se limitarán a emitir una protesta, pero sin activar las cláusulas del Tratado de Versalles, con el que termina la Primera Guerra Mundial, que les habría obligado a intervenir, como sí harán en cambio un año después cuando los alemanes ocupan Polonia. El Anschluss durará hasta el 27 de abril de 1945, con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Austria, como Alemania, será sometida a ocupación de los aliados vencedores hasta la firma el 15 de mayo de 1955 del llamado Tratado para el Restablecimiento de Austria Independiente y Democrática. Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en el año 1583 Higo de Gotz, latinizado su nombre como Hugo Grotius. Grocio en español, jurista, escritor y poeta holandés, pionero del derecho natural y junto con el español Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del derecho internacional. Encarcelado en el castillo de Löwenstein, escapa de él en un cofre de libros, lo que parece una metáfora de su vida. Escribe la mayor parte de su obra en Francia, en la cual destacan títulos como El exilio de Adán, de Indis, sobre las Indias, o sobre el poder de los soberanos en materia de asuntos religiosos, y sobre todo de Iure Belli ac Pacis, del derecho de la guerra y de la paz. Gesuiti, Euclidei,
En 1755 viene al mundo el alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico considerado el padre de la homeopatía, definida como el sistema curativo que aplica a las enfermedades las mismas sustancias que, en mayores cantidades, producirían a un hombre sano los síntomas que se intentan combatir. Incomprendido en Alemania, Hahnemann hallará, sin embargo, gran acogida en Francia. En 1847 nace el húngaro judío nacionalizado estadounidense Joseph Pulitzer, periodista editor del New York World, que creará una gran editorial y que da nombre al premio periodístico más prestigioso de la actualidad, competencia natural del otro gran magnate de la prensa, coetáneo a él, William Randolph Hearst, al que sin embargo unió el interés en crear un casus belli para que finalmente se produjera, como se produjo, la guerra hispano-norteamericana por Cuba y Filipinas. Es considerado el adalid del infotainment, palabra formada de dos: info, información, y tainment, entretenimiento, y suficientemente descriptiva. Fue también miembro de la Cámara de Representantes estadounidense. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Y son fechas de Nobel en su categoría de Fisiología o Medicina, pues en el año 1887 viene al mundo el argentino Bernardo Alberto Hussey, Nobel 1947, por sus descubrimientos sobre el papel de las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre. Y en 1926, el estadounidense Marshall Warren Nirenberg, Nobel 1968, en medicina también, por la descripción del código genético y de los procesos en la síntesis de las proteínas. En el capítulo del obituario muere en 1585 Hugo Buoncompagni,
más conocido como Gregorio XIII, vicentésimo vigésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, elegido con el apoyo de Felipe II de España en un cónclave fácil que apenas dura un día, que lo es 13 años, durante los cuales aplica los cánones aprobados en el Concilio de Trento, construye una capilla gregoriana tanto en la Basílica de San Pedro como en el Palacio del Quirinal, y le toca convivir con la terrible matanza de hugonotes protestantes en Francia y con la reinstauración protestante de la reina Isabel I en Inglaterra. Pero sobre todo, el pontificado de Gregorio XIII es recordado por la implantación del llamado en su honor calendario gregoriano el día 4 de octubre de 1582, el cual, a partir de unos estudios realizados por la Universidad de Salamanca en 1515 y en 1578, viene a sustituir al juliano, poniendo fin así al desfase de 10 días que se había producido desde la implantación de aquel en el año 46 a.C. entre el año solar y el año legal, impidiendo además que ese desfase vuelva a producirse en el futuro. Así, al 4 de octubre de 1582 no seguirá el 5 de octubre de ese mismo año, sino el 15, de manera que los días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre de 1582 no existen en el calendario. Nada ocurrió durante ellos. Por si aquel 4 de octubre de 1582 fuera poco singular, pues acontece que ese mismo día muere Santa Teresa de Jesús, de manera que cuando la hagan santa, colocarán su festividad en el 15 de octubre, con el que comenzaba el cómputo del nuevo calendario gregoriano. Corriendo el año de 1813, en París muere el matemático francés nacido en Italia, Joseph Louis de Lagrange, que estudia la dinámica del sistema solar, en particular los movimientos de la Luna y de los satélites de Júpiter, entre cuyos descubrimientos cabe destacar el de los puntos de libración o puntos de Lagrange en su honor. Pasa al otro barrio en el año 1954 Auguste Lumière, uno de los dos inventores, junto a su hermano Louis, del cinematógrafo que hará posible ese invento genial de la humanidad que es el cine, el llamado séptimo arte. Subsiste, no obstante, una duda sobre la autenticidad del invento por parte de los hermanos Lumière, ya que un español, el sacerdote Paul Mariano Díez Tobar, pudo estar utilizando el cinematógrafo antes que los hermanos Lumière, y consta de la visita que le gira a este un agente de aquellos, a Flamerot. Poco conocido es que Auguste Lumière era médico, y una vez que hubo colaborado con su hermano Louis en el fabuloso invento del cine, continuó investigando, pero en el campo de la medicina. De hecho, inventa el tulle gras, tul graso, para aplicar sobre heridas. El hermofenil, un antiséptico bactericida, y realiza importantes investigaciones sobre la tuberculosis y la sífilis, registrando a lo largo de su vida hasta 100 de patentes. En el año 1992 abandona el mundo el británico Peter Dennis Mitchell, Nobel de Química 1978 por sus trabajos sobre el intercambio de energía biológica mediante la teoría de la química osmótica. Fundó en 1964 la entidad benéfica The Glynn Research Foundation Ltd. para promover la investigación biológica fundamental
y dedicó parte de su vida a la investigación filosófica, muy interesado en filósofos como Heráclito, Marco Aurelio y Bertrand Russell. Mantuvo una buena amistad con el filósofo Karl Popper. Y en el año 2010 muere Lech Kaczynski, presidente de Polonia, el cual se estrella en un avión Tupolev cerca de la base aérea de Smolensk, en Rusia, en un accidente que deja el trágico balance de 97 víctimas mortales. Se da la circunstancia curiosa de que Lech era hermano gemelo de Jarosław Kaczynski, como él, que era el primer ministro del gobierno polaco. El caso de los hermanos Kaczynski, Lech y Jarosław, no es frecuente, pero sí se ha dado en otras ocasiones, tanto repartiéndose fraternalmente el poder como disputándoselo a muerte. Entre los primeros, los condes de Cataluña, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Entre los segundos, los emperadores seleucidas griegos, Antíoco XI Epífanes y Filipo I Filadelfo. En el medio, el caso de los famosos hermanos romanos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, criados por una loba, que, aunque buenos hermanos, al final terminarán peleando a muerte. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al director de orquesta y violonchelista holandés Jaap ter Linden, que cumple 79, y al gran jugador que fue del Real Madrid, muy querido de todos, uno de los golpes más potentes al balón nunca vistos, Roberto Carlos, que cumple 48, y a nuestras guapas, hoy la preciosa Hayley Westenra, cantante, pianista, guitarrista, violinista y flautista neozelandesa, que cumple 39 y quiere celebrarlo con nosotros con esta preciosa Scarborough Fair, la feria de Scarborough, que van a reconocer ustedes de otra famosa versión, aunque no tan bonita, sin embargo, como esta de Hayley.
celebra la Iglesia Católica a Ezequiel, profeta veterotestamentario, profeta veterotestamentario, profeta veterotestamentario, y a Pompeyo, Terencio, Africano, Alejandro, Máximo, Edormón, Zenón y Teodoro, mártires, mártires, mártires. A Macario, Pablo y Fulberto de Chartres, obispos, obispos, obispos. Y a Miguel de los Santos, confesor, confesor, confesor. Got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y adelante, profesor José Manuel Amaya, con la sección de curiosidades científicas. Señoras y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este magnífico y extraordinario programa dirigido por don Javier Ángel Ramírez, doctor ingeniero de minas y arquitecto. Hoy les voy a hablar o les voy a relatar una serie de personajes, incluso podríamos decir personalidades, porque son personalidades dentro de la ciencia, como por ejemplo en la termodinámica. Y hay personajes de una talla importante de sus conocimientos que intervienen activamente en el desarrollo de esta ciencia, en la ciencia termodinámica. Y esto enlaza con otra situación que les conté en semanas pasadas, precisamente partiendo del origen de Newton cuando publicó sus investigaciones, que fue el 5 de julio de 1687, justamente a partir de ahí. Y entonces yo continué y en 1688 apareció también en Inglaterra, después de la publicación de Newton, una situación política pues muy importante. Apareció lo que los ingleses llamaron la gloriosa, que era la desaparición de la monarquía absoluta y la aparición de una nueva monarquía parlamentaria moderna. Y entonces yo no me detuve ahí, sino que seguí hablando del desarrollo no solamente de la ciencia, sino también de la política. Entonces seguí, en 1688 aparece la gloriosa, la Revolución Inglesa, y si seguimos avanzando llegamos a 1789, en donde aparece en Europa otra revolución importantísima, que era la Revolución Francesa. Y entonces dije algunas palabras sobre el desarrollo de la Revolución Francesa. Hablé también de lo que se llamaba en 1800, me parece que era 1820,
la aparición del desarrollo de la Revolución Francesa de la física, que también era la matematización de todo el desarrollo práctico de esta ciencia, con su matematización, y luego después el desarrollo de esa matematización tan importante que se produjo en Francia, dentro de la Revolución Francesa. Y luego llegamos hasta el inicio de la termodinámica, que aparece con Sadi Carnot en 1824. Y a partir de ahí, en 1824, aparece el famoso motor de Carnot, y posteriormente aparece el primer principio de la termodinámica, que es un principio de conservación energética. De manera que, bajo ese punto de vista, la termodinámica pues tiene todo el siglo XIX para su desarrollo, y aparecen personalidades importantes de conocimientos matemáticos y físicos. Y una de las personas que aparece en el desarrollo de la termodinámica es Sadi Carnot. Fue el primero, con el segundo principio de la termodinámica. El primer principio aparece después, cosa curiosa. O sea, el orden de aparición de los principios no tiene nada que ver con las funciones que desempeña y los fundamentos que encierra. De manera que durante todo el siglo XIX el desarrollo de la termodinámica hasta incluso 1900 concretamente. Y uno de los personajes que interviene en el desarrollo de la termodinámica es un matemático y un físico importante, con grandes conocimientos, que es William Thomson. William Thomson es un personaje fundamental en el desarrollo de esta ciencia. ¿Y por qué se llamaba William Thomson Lord Kelvin? Efectivamente. William Thomson se llamaba Lord Kelvin por una circunstancia curiosa. El gobierno inglés, como William Thomson era un matemático y un físico importante y de grandes conocimientos, incluso ocupaba un edificio exclusivamente dedicado a investigaciones físicas y matemáticas, y por delante de ese edificio pues pasaba un río que precisamente llevaba el nombre de Kelvin, el río Kelvin, concretamente, ¿no? El gobierno inglés le encargó el desarrollo del telégrafo. Era muy importante que el gobierno inglés se pusiera en contacto con otros países a través de líneas telegráficas. Entonces le encargó el desarrollo del telégrafo, lo cual era una cuestión compleja y en principio pues una cuestión nueva y sobre todo una cuestión difícil. Independientemente de que él se dedicara, William Thomson se dedicara al desarrollo del telégrafo, cobraba bastante, en fin, bastante dinero por estas investigaciones, y entonces pues cuando yo di esta conferencia ya hace muchos años, pues me parece que fue en el año 2000,
di esta conferencia en las jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología, y de títulos de Cuentan de un sabio que un día el desarrollo de la vida y de la obra de personas geniales. De manera que el William Thomson cobró mucho dinero por sus investigaciones y sus trabajos sobre el telégrafo, que luego después, según la historia nos indica, se iba a Francia y en Francia pues se dedicaba a ir a casas de juegos y gastaba bastantes cantidades de dinero en jugar, concretamente, en las casas de juegos que había en París. Es decir, que la gran fortuna que ganó se la gastó en cuestiones de juego, concretamente. Y el nombre de Lord Kelvin fue que el gobierno inglés consideró que sus trabajos eran de una gran importancia, sus trabajos del telégrafo, evidentemente. Él se incorporó también a hacer trabajos sobre la termodinámica, que era una nueva ciencia que apareció en el mundo y concretamente apareció en Inglaterra, ¿no? Y lo hecho con Sadi Carnot en 1824, segundo principio de la termodinámica, después apareció el primer principio de la termodinámica y así sucesivamente. Entonces, para premiar sus trabajos, no solamente en el desarrollo del telégrafo, sino también en otras ramas de la ciencia y concretamente la termodinámica, el gobierno inglés estimó que había que premiarle independientemente de la cuestión económica, pero también una cuestión personal, y acordó concederle el título de Lord Kelvin, siendo justamente el río que pasaba delante del edificio donde desarrollaba sus investigaciones, y tenía un personal de conocimientos matemáticos y físicos para hacer estas investigaciones. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y terminamos ya este programa de hoy. Un programa especial, 10 de abril de 2026, en el que hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con esta misión Artemis II, que al final pues hay un proyecto para volver a la Luna, montar una base lunar permanente y quizás empezar a viajar a otros planetas. Y es algo apasionante para alguien que le gusta la ciencia, la tecnología, el arte y la actualidad, que es un poco lo que buscamos aquí en Diálogos con la Ciencia. Les esperamos la semana que viene y, si Dios quiere, no falten. Ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y ya saben, esta oración que a veces hago de Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Gracias por habernos acompañado hoy en este programa. Y les pido unas oraciones. Recemos unos por otros, los oyentes de Radio María. Recuérdennos a nosotros también, al equipo de Diálogos con la Ciencia, a todo el personal de Radio María, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.
Dirigido por Javier Ángel Ramírez.